Bueno, hoy vamos a empezar con otro ejercicio de balance de masa sin reacción química y es sobre un destilador compuesto por un condensador y un hervidor. Ya nos da el diagrama de flujo y nos da el siguiente dato. Dice, se requiere diseñar una columna para separar una mezcla que contiene agua y etanol. Vamos a separar el agua y el etanol idealmente en una relación de 1 a 3 de agua a etanol en la entrada. La corriente superior del producto debe contener 90% de etanol y el balance será agua, mientras que la corriente de fondo solo debe contener el 98% de agua, es decir, el 2% va a ser etanol. La corriente de cabeza se condensa y parte de esta corriente retorna a la columna a manera de reflujo para aumentar la eficiencia de separación. La relación másica del líquido retornado al líquido extraído, esto es importante, la relación másica del líquido retornado, este es el líquido retornado, ¿no? Porque esto va a ser vapor, al líquido extraído, que es lo que debemos extraer o separar, es el etanol, ¿verdad? La mayor parte de etanol que podamos. Entonces va a tener esta relación, 2 a 5, tomando como base 100 kilogramos de alimentación, que ya lo puse, calcular el flujo de kilogramos de la corriente de destilado que abandona el destilador. Este es el destilador, entonces ¿qué nos pide? Nos pide esta corriente. Entonces vamos a analizar el ejercicio. Veamos que aquí va a entrar 100 kilogramos por hora en una cierta cantidad o proporción, que luego vamos a sacar la concentración con el dato de 1 a 3, que lo explicaré después. Y bueno, aquí va a salir con una cierta concentración en A, que es 90% etanol, y va a regresar con la misma concentración en B, y también en C va a tener 90%, ya que solo es como una simple división, digamos, como un recirculado se podría asumir, pero aquí es un reflujo, técnicamente llamado. Y aquí en el hervidor lo que hace es ebullir o con temperatura. Esto es vapor y va a tener la misma concentración, igual aquí 2% 98 y aquí también va a salir con lo mismo, 2% 98 de etanol, agua. Entonces, ¿qué datos vamos a obtener y qué datos vamos a poder resolver el ejercicio? A continuación lo veremos. Por ejemplo, ya tenemos que en F entra 1000 kilogramos y tenemos que esté en esta proporción el etanol agua. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Estos son los datos que anoté dados en el ejercicio. Vamos a hacerlo acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para sacar la concentración de etanol que hay, podemos decir lo siguiente, ya que nos da esta proporción, podemos ajustar etanol en F, va a ser igual, digamos que hay 3 kilogramos por esto, y por esos 3 kilogramos, ¿cuánto habrá en total? Para sacar la concentración, más 1 kilogramo de agua, ¿verdad? Que nos da de dato. Y aquí sacamos la proporción o la concentración, que es del 0,75. Es decir, el 75% va a estar compuesto por etanol y el balance va a ser agua. Entonces, de agua, ¿cuánto va a haber? Va a haber el 25%. Así de sencillo. Y con eso ya sacamos la concentración inicial de alimentación con los datos dados en la lectura. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué datos más nos da? Nos da que la corriente de reflujo de líquido que se vuelve al destilador respecto a lo que se extrae, el producto que se extrae, es de 2/5. Entonces, ¿cómo podemos expresarlo? Vamos a dejarlo expresado en función de una variable, haciendo un balance en este sistema que voy a tomar de referencia, que es el condensador. Entonces, en el condensador, ¿qué entra? Balance en el condensador. En el condensador, ¿qué es lo que está entrando? Está entrando A. Y que está saliendo del condensador, está saliendo B. Y también está saliendo C. Entonces A lo podemos dejar expresado de la siguiente manera. Tenemos que, si despejamos esto, tendríamos que B es equivalente a 2/5 de C más C, y esto es lo mismo que decir que A es equivalente a 7/5 de C, sumamos. Ahora, con este dato, ¿qué más tendríamos? Tendríamos que dejar expresado o obtener el dato de C. ¿Cómo haríamos eso? Con un balance general.
Entonces, el balance general en todo el sistema. ¿Cuál sería todo el sistema? Sería destilador, condensador y hervidor. ¿Qué entraría? Entraría F, saldría C y saldría L. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hagamos un balance general, que sería F va a ser igual a lo que sale, que es C más L, ya que solo tenemos F de dato, que es igual a 100 kilogramos por hora, y tenemos dos incógnitas que no sabemos más que las concentraciones. Ya como explica al inicio del ejercicio, debemos obtener otra incógnita, otra ecuación para despejar, ya que tenemos dos incógnitas. Ahora en F, ¿cuánto vamos a hacer? Hagamos un balance de etanol. ¿Qué porcentaje de etanol entra? El 75%, correcto, de los 100 kilogramos en F. Y ahora en C, ¿qué concentración va a tener? 90%, que es igual al 0,9 de C, porque es un balance de etanol, más el 2%, que va a estar en la corriente de fondos o pesados, que nos daba de dato acá. Entonces, ya tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, y podemos sacar el valor de C y de L con un software, o la calculadora ya te calcula. Entonces sería que C nos da igual a 82,95 kilogramos por hora y L nos da igual a 17,045 kilogramos por hora. Ahora, que nos pedía en el ejercicio sacar la cantidad de A, el flujo que abandona el destilador. Entonces esto sería, ya obtuvimos que 7 quintos por C, que ya obtuvimos que es 82,95 kilogramos por hora, y esto nos da igual a 116,13 kilogramos por hora. Y fin del ejercicio.